las advertencias que de Estados Unidos principalmente se han hecho a los turistas para que no viajen a México, el gobierno y promotores de turismo de ese país han respondido calificándolas de alarmistas. Rey Rodríguez abordó este tema. Un grupo de directivos de agencias de viajes dedicadas al turismo corporativo discute estrategias de mercado. Se reúnen en un país que para los participantes sigue siendo uno de los mejores destinos turísticos para estadounidenses, europeos y sudamericanos. Una categoría que se ha visto empañada luego de que países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Alemania emitieran una alerta de viajes para quienes visitan México. En el caso del turismo corporativo, estas alertas no han tenido el menor impacto. Por nuestro lado, no hemos detectado realmente ninguna disminución significativa por ese tipo de situaciones, ¿no? Es mucho más significativa la reducción que pudiera haber por la crisis financiera, ¿no? Ante la espiral de violencia, el gobierno estadounidense ha tomado medidas inusuales como instar a los estudiantes universitarios a que eviten viajar al norte del país durante las vacaciones de primavera. Algunos ya han empezado a tomar precauciones, a otros no les preocupan las alertas. Yo creo que si hay mucho problema en México, deberían de los estudiantes ir para otro lado porque nunca saben lo que va a pasar. Creo que sería buena idea como tomar en cuenta cosas de seguridad. Así es la vida. Hay violencia en Israel, hay violencia en India. Sí, pues yo no sé mucho sobre la situación y como resultado no puedo comentar mucho en esa situación, pero si personas quieren ir, personas van a ir. México no le fuera tan bien. El gobierno cree que se está sobredimensionando el asunto. En todas las partes del mundo, en todas las ciudades del mundo, tienes que ser prudente con lo que tú haces. Esa sería mi respuesta. Pero lo que yo te estoy diciendo es que sí hay zonas muy seguras y hay zonas que no son seguras. De acuerdo con las autoridades, México sigue siendo uno de los lugares preferidos para los estadounidenses para tomar vacaciones. Sin embargo, no dejan de admitir que estas alertas podrían influir en la decisión de algunos de los 18 millones de turistas estadounidenses que visitan al país cada año. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y para hablar más sobre esto nos acompaña ahora desde nuestros estudios en Nueva York Rubén Beltrán. Él es el cónsul general de México en esta ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿cómo se sienten ustedes ante esta advertencia del gobierno y los medios de comunicación en Estados Unidos sobre el turismo en su país, donde prácticamente hay rótulos que dicen peligro de vacacionar en México? ¿Cuál es su reacción? Bueno, Glenda, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu segmento, a tu noticiero. En segundo lugar, yo creo que lo que estamos concentrados en hacer es poner las cosas en su justa dimensión, en su justo contexto. Por un lado, no podemos negar estos hechos de violencia tan lamentables que ocurren en algunas zonas del país. Ahí están las imágenes, no tengo por qué volverme a referir a ellas. Son hechos muy lamentables. Pero en segundo lugar, también afirmar con gran claridad que México es un país muy grande y decirte, por ejemplo, Glenda, que más de la mitad de esos horribles acontecimientos que tú mencionas ocurren solo en 5 condados o 5 municipios, como lo queramos llamar, de los 2.400 municipios que tiene el país. ¿Cuáles son entonces las zonas más seguras en este momento para los turistas y cuáles son las garantías que se dan para su seguridad? Mira, sin duda, los grandes centros turísticos que se han mencionado del país son zonas perfectamente seguras para visitarse. Los grandes centros como Cancún, como Ixtapa, los que se han mencionado. Ahora, también es cierto que, como siempre, cuando viaja uno al extranjero, cualquiera que sea el país, como se señalaba en el paquete que se mencionó en la entrada, hay que ejercer prudencia y sentido común. Además, todos sabemos que México condena el consumo de drogas, lo combate, está penalizado por la ley y está embarcado en una lucha
para combatir el crimen organizado. Estas escenas terribles que de repente vemos en los medios se refieren, la inmensa mayoría de ellas, a luchas entre los carteles de las drogas que tratan de posicionarse para asegurar mercados y asegurar rutas para enviar la droga a los Estados Unidos. Y es consecuencia de un combate frontal de la administración del presidente Calderón para erradicar esas plagas, porque nosotros compartimos la misma preocupación. Yo soy padre de familia, claro, y nos preocupa lo que pasa no solo a los muchachos de Estados Unidos, sino también a los mexicanos. Veámoslo desde otro punto de vista. Usted como padre de familia también, la advertencia que le puede hacer a los padres cuyos hijos están en estos momentos planeando o van de vacaciones a México, y por otro lado ya no los peligros propiamente, las amenazas de las que se hacen advertencias en Estados Unidos en cuanto a seguridad, sino los abusos que cometen los mismos jóvenes en cuanto al alcohol, a las drogas, al sexo. ¿Cuál es la advertencia que ustedes hacen? Glenda, mira, tú has tocado un punto clave y yo como padre de familia lo entiendo perfectamente. Si tienes confianza en tu hijo, si tu hijo está bien educado, por más que vayan a pasar muy buen rato, y van a pasar un muy buen rato la inmensa mayoría de ellos, siempre tienen que hacerlo con prudencia. Mi recomendación es que sigan la ley, que respeten la ley y que también atiendan los consejos de las autoridades locales. De esta manera podemos asegurar que este periodo de vacaciones sin duda va a ser sensacional para la mayoría de los muchachos. Más de 100,000 muchachos norteamericanos van a ir esta temporada a Estados Unidos. Las tasas de ocupación en Cancún y otros lugares ya nos muestran llenos. Y hay que recordar, más de 18 millones de turistas norteamericanos van a ir este año a México a vacacionar, porque México es el número 1 como destino para Estados Unidos, y veremos el año que entra que los resultados en su inmensa mayoría fueron fantásticos. Muchas gracias por ofrecernos su punto de vista desde nuestros estudios en Nueva York. Era Rubén Beltrán, cónsul general de México en esta ciudad. Gracias, Glenda, por invitarnos. Hay algo que podría ser tan valioso.